Distinguidos señores de la Academia, me conceden el honor de pedirme que rinda a la Academia un informe acerca de mi vida anterior como mono. Kafka no tomaba nada, pero sí era un gran observador y estoy seguro que esa botella estuvo frente de él en una noche, en un lugar con el tío. Y bueno, para mí que ahí nace ese texto, ¿no? Porque el mono es muy humano en esta etiqueta, se dejó como un viejo catalán. Y con un rollo de papel en la mano y hay un texto, un rollo. La ciencia lo dice y yo lo confirmo, este es el mejor producto y no sé qué, pero es como un mono que está leyendo o que está mostrando un escrito, ¿no? No, es una invención mía. Digo, no existe ninguna referencia a ese texto, nada. He llegado a adquirir el grado de cultura media de un europeo. Te estoy pintando. En el caso de Toledo, creo que es fundamental entender su etapa de París como una etapa en la cual precisamente alguien que trae muchísimas cosas en la cabeza porque ha vivido su cultura nativa, se enriquece en el contacto con la cultura europea. I think he's a remarkable artist, a really important artist, but he doesn't fit in any kind of mold where he's been put so far. You know, he's undervalued outside, particularly in Europe, maybe. He's steeped in the graphic traditions of Europe, which are in a sense shared with Mexico. I mean, you know, Durer's engravings were sent to Mexico very early on in the 17th century, so it's not as if it's something that is not shared by both cultures. Creo que soy más un artista, un dibujante o un artista gráfico, creo que más que pintor, no sé, tú cómo lo veas. El dibujo de Toledo es a lo alemán, ¿no? A lo durero, los maestros alemanes que dibujan con tal precisión que por eso es un grabador de primera, ¿no? Estos son los grabados, los autorretratos de Toledo. Y recuerdo que hacía una placa
Y luego, pues nos pareció simpático ver que era un autorretrato, pero después más y más y más y más y más, hasta que decíamos, ¿qué pasa ya, no? Tanto autorretrato, ¿no? Tengo ahorita 67 años y digamos, si he hecho autorretratos de manera recurrente en estos últimos 10 años, ¿cómo me veo? Pues me veo deteriorado, viejo, cansado, pero bueno, no sé, así es como me veo. Bueno, como me muestran las fotos, el tiempo que pasa, aplasta. Les interesa mucho el autorretrato de Toledo, quizás por la idea de que es un hombre de una cultura plástica excepcional que de pronto se describe a sí mismo de una manera, entre comillas, primitiva. Claro, he dicho yo que el texto me escogió porque la historia del mono que aprende soy yo. Entonces yo salí de una manada, la manada juchiteca, y claro, fui expulsado por mi familia, no fui casado como el mono, pero de todos modos, bueno, el aprendizaje fue duro, bueno, pues el cambio de la niñez, de venir a Oaxaca, estar solo, a aprender todo, pues, ¿no? Buenas maneras, aprender buen castellano. Bueno, pues es un poco me veía yo como ese mono, pues, ¿no? No sé, bueno, yo no quiero hacer interpretaciones a mí del texto ni nada. Se habla mucho que bueno, que el mono son los judíos, que el jardín, ¿cómo se llama? El zoológico es el gueto en que viven. Kafka nunca dio explicaciones de nada, no le gustaba además que se explicara. Cuando le propusieron como título alegorías, dijo, no es una alegoría, es una historia de un mono, ¿no? Se enojó porque no quería que le pusieran, que se interpretara como una alegoría. Y bueno, el mono bueno, se dedica al mundo de los espectáculos, a lo mejor, bueno, esto es lo que hago también, es como eso. Pero a veces se bajan los calzones también, y eso también tiene esos gestos de que todavía no logra, y que es criticado además por la prensa, ¿no? De que de vez en cuando enseña sus cicatrices, ¿no? No sé muy bien si sea provocación, simple ánimo de enseñar las nalgas, pero bueno. Pedro el Rojo. Francisco no está ni por la autodenigración ni por el autoensalzamiento. Entonces, para él representarse como mono no es una forma de denigración, es una forma de asumir que todo lo que está en la literatura puede estar en las autorrepresentaciones, y que no hay forma de que una autorrepresentación, si se hace con inteligencia y con criterio artístico, sea autodenigratoria. Él y yo y tú y todos somos monos amaestrados, y en este mundo tenemos poca opción. Lo que siento es que en la serie de los monos, que me parece maravillosa, extraordinaria, lo que él ve sobre todo es la fuerza, la fuerza del instinto como proceso educativo. Claro, lo estoy diciendo de una manera espantosa, atroz, de la que me avergüenzo, en la que quisiera rectificar, pero ya lo dije. No es el mono que está contento ni en los árboles, ni con los trajes, ni en ni un lugar, ni en otro lugar, ni en la civilización, ni en la barbarie, ni en nada, ¿no? Pero digamos que el salir de casa, el salir de un pueblo, el salir de ir a viajar, aprender, bueno, tal vez esa era la idea, ¿no? Pero tampoco la casa ni el pueblo era el estado salvaje tampoco, ¿no? También, había una cultura, había un lenguaje,
muchas cosas que no se puede decir que sea de lo salvaje pasar a lo civilizado, ¿no? Que los juchitecos ahora o lo reivindiquen como uno de sus héroes o que lo expulsen como uno de sus hijos traidores, es totalmente irrelevante. De quien está exiliado Francisco es de sí mismo, ¿no? Y eso no tiene remedio, te mudes a donde te mudes, ¿no? Te vayas a donde te vayas o te acojan donde te acojan. Que Francisco es rechazado o aceptado totalmente, de manera totalmente acrítica. Entonces, eso lo deja solas con su propia conciencia, ¿no? Yo nací en medio de una familia de migrantes zapotecos en el sur de Veracruz. Supe lo que es estar excluido por ser de otro lugar, porque tus familiares visten de largo, porque hablan otra lengua. Raringa bedania so sema shachi. Beda du. Era mira nuka du naka. Raka go yu. Era ka. Seka. Lado ka. Galang linya. Pues algo bitopamos. Algo yendeo de sola. Stalle. Tenala pues medio. Si la cara ni un calumosa china. Cadi tangin deu de una. Cowa. Pues, limpio un gallo de eso. Bueno, pero bueno, napa de giropa tú. Ahora ruyan a lo espejo, no tiro un deli. No tiro uruela, a ver, no tiro urueli. Acá. Nos fuimos a Juchitán y reconstruimos la Chishopa y vivimos en la Chishopa, que conservamos muchísimo tiempo, que era un rancho a las afueras de Ixtepec, que era nada más que una alberca y una huerta hermosísima con árboles viejísimos y hermosísimos, y que vivimos poco tiempo allí. Juchitán es un lugar muy difícil para vivir, el Istmo es un lugar muy difícil, hay muy mal clima, muy poca actividad, mucha política, mucha cerveza, En fin, después de que se te pase el encanto de Juchitán, es difícil vivir en Juchitán. Yo pienso que este calor que hace aquí, que es el trópico, te obliga a quitarte la ropa, a andar como muy ligero de ropa, te obliga a salir, a vivir los corredores, los patios. Es como que todo se vive a flor de piel, no hay ocultamiento.
algunos grabados de Toledo explícitamente eróticos que algunos amigos míos decían, eso no lo puedo colgar en mi casa, tengo hijos, mi mujer es muy devota, lo que sea. Esos mismos ya los tienen y se lamentan de no haberlos comprado cuando podían hacerlo a muy bajo precio. Se ha perdido la satanización de la representación erótica o se ha llegado a la santificación de la genitalia, no sabría cómo ponerlo. Bueno, mira, este es un trabajo, el primero que hago con mi padre, y es una colaboración distinta, ¿no? Casi siempre los poetas o los escritores escriben un cuento o un poemario y se lo dan a alguien para ilustrarlo. Y aquí fue al revés. A partir de las imágenes yo comencé a escribir el cuento. Mi primer contacto con Toledo fue a través de Víctor de la Cruz. Él me invitó hace muchísimos años a dar una conferencia en la Casa de la Cultura de Juchitán y fue de veras muy impresionante para mí porque lo primero que vi pintado en las bardas de Juchitán, en los muros, era de Francisco Toledo y Víctor de la Cruz, putos. Y entonces dije, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Bueno, en Juchitán había, antes de la COSEI, había un partido que tenía toda la simpatía de los juchitecos, o una gran mayoría, que era el PPS. Entonces, en ese sentido, el PPS, mucha gente del PPS pasó a ser parte de la COSEI. Entonces, bueno, había una lucha por el municipio. Esta es la Casa de la Cultura, que en zapoteco se bautizó como Lichi Gendaviani. La traducción literal es Casa de la Luz, de la Inteligencia. Pues aquí tenemos una foto de Francisco Toledo y aquí sentadito estoy yo. Creo que este es el día de una marcha de 1983 de apoyo al ayuntamiento desconocido en ese año que fue electo en el 81. Ahí está la... Yo estuve haciendo algunas colaboraciones con Francisco y él, bueno, siempre tuvo un aprecio muy importante por la fotografía. Yo sabía del movimiento de la COSEI, yo sabía del triunfo que el Ayuntamiento Popular había tenido y, bueno, venía esporádicamente. La cuestión es que hacia fines de 82 Francisco empieza a percibir cómo se agudizan los problemas sociales aquí y entonces él empieza a concentrar su energía y empieza a invitar a más gente, ¿no? Y ya para 83, cuando empieza a haber problemas más graves, es cuando él me solicita, me dice, ayúdame a hacer algo, tenemos que intentar hacer una publicación. No veo muchas imágenes mías, pero pongamos, distingo en primer esta de una manifestación
Para lo que sirvió este movimiento es para darnos cuenta de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me parecen rescatables de ese tiempo y de la COSEI es como la revalorización de los zapoteca, de lo propio. No había culturas populares, no había educación indígena, no había la menor intención política de parte de ninguna institución educativa de reivindicar las lenguas, nada, ¿no? Entonces todo esto era un poco inédito. Están más o menos vinculados el nacimiento de la COSEI con el nacimiento de la Casa de la Cultura, porque fueron cosas que se hicieron simultáneamente. De lo poco que uno puede decir que valió la pena fue esta Casa de la Cultura. Yo creo que si algo ha de perdurar en cuanto a lo que hacen los hombres, no solamente es el espacio físico de la Casa de la Cultura, sino también lo que generó este espacio, esta idea, la obra de los pintores, la obra de los músicos, la obra de los poetas. Un amanecer, con toda la manada, me acerqué a beber a la orilla de una laguna. Allí, camuflados entre la maleza de la ribera, los hombres de la expedición de cacería de la empresa Hagenbeck estaban al acecho. Bueno, había una lucha por el municipio, pero después fueron saliendo muchas cosas que, bueno, por ejemplo, se llegó a hablar así, sin más, de una cierta independencia territorial, separarse de Oaxaca, una autonomía. Pero bueno, porque esa lucha ha venido desde muchos años atrás y muchos líderes han enarbolado esa bandera de autonomía. Aquí en Juchitán hay matanzas, se muere, mata a la gente, porque es el primer enfrentamiento de la oposición con este Estado priista, del cual se ha apropiado el PRI. Entonces era una situación más difícil, por eso para nosotros es importante insistir en el respeto a las leyes, en el Estado de Derecho. Nosotros nos enfrentamos a un Estado más autoritario, por eso tuve que dejar la Casa de la Cultura. A nadie va a correr actualmente era director de la Casa de la Cultura de aquí en Juchitán, Oaxaca. Ya no existe esa fuerza del Estado que podía hacerlo antes, ¿no? Entonces realmente me tocó vivir en un momento en Oaxaca y me tocó vivir acá. Y creo que aquí era bastante más temible. Aquí las desapariciones, porque son de Víctor Pineda Nestroza, se da en este contexto de un Estado incontenible. A Toledo le preocupa muchísimo Nachiña, que es la madre de Víctor Diodo, que fue asesinado. Le preocupa muchísimo el avance de la COSEI, que por desgracia sabemos no siguió, no salió adelante. Se corrompió, se pudrió a medio camino. La esperanza de la COSEI fue muy breve. El entusiasmo que despertó no pudo enfrentar el acoso priista. La COSEI fue un signo importante porque además había una decisión de lucha formidable. Pasaban las noches en vela cuidando el municipio, etcétera, ante la posibilidad de un despojo priista. Pero sin embargo era demasiado el PRI en ese momento y los ejemplos aislados no podían prosperar. Exactamente era el 17 de julio de 1983 y nos conducíamos por esta carretera y un poco antes de llegar a esta localidad nos pararon algunas gentes que ya regresaban del mitin porque lo habían echado abajo, era de la COSEI y había habido esquiroles y incluso hubo violencia y hubo disparos de escopetas y nos encontramos más adelante gentes que venían heridas en los brazos. Nosotros llevábamos un guía
que habíamos recogido aquí. Aquí había varios policías que estaban parados aquí y un grupo de hombres estaban dispersos por acá, varias gentes. Uno de ellos, que estaba dando la espalda, les gritó y nos señaló. Y ese tumulto de gentes se vino sobre nosotros. Y lo primero que recuerdo es un impacto de una piedra monumental que nos la estrellaron en el parabrisa, se hizo 1000 pedazos y de ahí fue el caos total. Francisco Toledo estaba en el piso y lo estaban arrastrando, lo jalaron del cabello. Y ya no me acuerdo qué pasó con Francisco siquiera, que después de que ya me agarraron a mí, yo ya estaba atento por sobrevivir y ya no podía estar viendo qué pasaba con nosotros. La policía, en vez de rescatarnos, nos dijo, bueno, les doy tantos minutos para que huyan, para que se vayan de acá. Entonces nos fuimos tristemente lastimados en lo más hondo de nuestro ser, porque verdaderamente ahí me di hasta dónde puede llegar la maldad y del control del poder, porque a una gente la pueden matar, la pueden desaparecer y no hay nada ni nadie que lo pueda evitar. Y después podrá ser noticia, pero mientras tanto ya te dieron en la madre. Lo que sucedió fue un intento de amedrentamiento, de tener un automóvil, insultar a los que viajaban en él, golpearlos, etcétera, pero todo como un acto de prepotencia, como decir, el que tú seas un pintor conocido no nos importa. Juchitán es nuestro, Oaxaca es nuestro, el país es nuestro, y los que no lo entiendan, que se vayan, porque de otra manera vamos a pasar de la agresión pequeña a ya formas mucho más enérgicas. ¿Por qué desde hace 30 años Toledo se ha ido de Juchitán y no ha regresado? Mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué? No sé, sí que ha vuelto, ¿no? ¿Nunca? Probable, no, ahí sí no sabría. No volví más a Juchitán, desde entonces no he vuelto a Juchitán. ¿No has vuelto ni en una casa? La tía Lupe, la panadera, cuando ya estaba por morir, me llamó para decir que quería verme. Y entonces dije, bueno, ahora sí tengo que ir. Y la noche que me habló, al día siguiente tenía que salir, en la mañana me dijeron, ya murió. Entonces ya dije, ya no volví más. Que los familiares a los cuales yo veía, quería, ya todos murieron. En la Casa de la Cultura no sé qué pase, no tengo mucha relación con ellos. Y bueno, pues mi alejamiento es un poco porque pues no tengo nada que hacer ahí. Buenas. Kana yuni butichi nya tili chigendaviani de Lari. Meru nevia tutunga Francisco Toledo, ¿la? Pintor lave. Francisco Toledo, el seguido. El cantante. Pola. Pues buen hombre. El maestro. Chicomín, el pintor ha dado la pauta de Van Gogh también. Vincent Van Gogh
en Holanda. Esta es la casa, sí. Sí, este es el balcón. Donde está este balcón, esta era la habitación de Francisco Toledo. Retrato al natural de Donis Toledo. Mira la soltura ya del trazo de él, ¿no? Y la síntesis, cómo realiza ese retrato. Ese soy yo, como quiera que sea, soy yo, ¿no? Digo. Sousa me preguntó, me vio entrar a su galería y me dijo, ¿qué andas haciendo, Donis? Le dije, nada, te vengo a enseñar algo. Me dijo, ¿tuyo? Le dije, no, de un joven pintor muy talentoso de Juchitán. ¿Cómo se llama? Me dijo. Le dije, Francisco Benjamín López Toledo. Y me dice, ese nombre es larguísimo. Dice, él debería llamarse Francisco Toledo. Y él lo bautizó con el nombre de Francisco Toledo. En esa época estaba floreciendo la zona rosa. Entonces este lugar era extraordinariamente exclusivo. Había galerías de arte como la Galería Mirachi, entre otras. A estas alturas estaba la Galería Proteo. Aquí se subía a la Galería Antonio Sosa. Toda esta área, la terraza no existía. Todo esto era la Galería de Antonio Sosa. Mi paso por México fue de 1 o 2 años antes de irme a Europa. O sea que yo de Oaxaca a Europa he de haber tardado 2 años en México. Esta foto, pues no la puedo citar exactamente, pero pues como se puede ver, jovencísimo. Esto fue cerca de la Torre Eiffel. Quiero situar la calle, pero no alcanzo a distinguir. Ahorita te voy a decir qué calle era esta. Pues sí, Dangló. Bueno, no es una calle muy conocida que digamos de París, pero ahí andábamos nosotros. Yo estaba solo en un cuarto frío en París y quería, no sé, ir recordando cosas, buscando qué pintar. Cuando he vivido fuera del país, y creo que de ir al taller y trabajar es un poco para no estar solo. One day I turned up there, and I see he was a man of a few words. And he was very shy, me too, timide, shy, I think it's in English. And what can one do but put up a stone and do something? I like what he's doing, this man.
He liked very much to use the whole stone, always with the edges, with the stones you can see, the full page there. I remember once we said, now, what he made the stone. And said, I'm going to decide the idea what color we shall use now. No, we're not going to print that in the black, which are not a color. White and black is not color. Yeah. But if I make you a good, and we make touch, and mix colors and so on. So, what do we want? I don't know. That was in the beginning, and then all color is good. All color is good. Yes, that's right. That's the question of what you put it up to, and what you have done.